Aleluya, buenos días. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, la alabanza nos alegra, nos goza. Señor, nos da aliento de vida. Señor, y queremos presentarte la palabra. Señor, queremos, Dios mío, que nos hables hoy. Señor, que nos des el discernimiento de tu mensaje, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, que sea para crecimiento, que sea para, Señor, entender más, Dios mío, tu propósito. Señor, tú eres la vida, Jesús, tú eres el camino, Señor, y queremos conocerte más. Dios mío, háblanos, llévate todo lo que distrae, todo lo que estorba, Jesús, y sobre todo trae la fe suficiente, necesaria para nuestra vida, para atesorar en nuestro corazón, Señor, el mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. El Señor nos ha mostrado el camino, amén. Y el camino, bueno, lo que quería compartir, el camino de Dios pasa por la cruz, nos lleva a la cruz que simboliza tanto, ¿no? Tanto simbolismo trae el símbolo, la imagen de lo que es la cruz, de lo que todos entendemos por ello. Ayer, comenzando a buscar palabras, pues bueno, creo que fue ayer mismo, estaba en una tienda de remar en Ajalbir y vi un crucifijo muy pequeño con un símbolo de un Cristo crucificado y se lo mostré a los hermanos que estábamos allí y bueno, sacamos unas conclusiones de lo que era, lo que significaba. Lo primero que nos dimos cuenta es que en el madero ya no hay nadie, Jesús resucitó, amén. Pero bueno, el símbolo de la cruz, que tantas veces tanto está representado, ¿no? Vuelvo a compartir. Y yo desde siempre, bueno, de hace tiempo, pues entendí que el símbolo de la cruz es un símbolo que identifica a los cristianos, quizás a nosotros también, el símbolo de la muerte, del sacrificio, pero el símbolo de la cruz en los tiempos antiguos significaba maldición, era un símbolo de muerte, era un símbolo de morir y no de cualquier manera. Lo utilizaban mucho los romanos, sobre todo para la crucifixión. Dice en el estudio que hice, se utilizaba para las personas que estaban condenadas, como eran asesinos, ladrones, pero sobre todo estaba utilizada personas de baja condición social. Imagínate, ¿no? Jesús, nuestro Señor, fue crucificado con una condición como de baja social, ¿no? Aunque le pusieron el cartelito de rey de los judíos, ¿no? En un plan de querer, no sé, reírse, ¿no? Pero el símbolo de la cruz es un símbolo antiguamente de maldición, ¿no? Era un símbolo de una muerte cruel, una muerte muy cruel. Antes de los romanos, estaba ayer leyendo, antes de los romanos ya se utilizaba la crucifixión, se crucificaba a este tipo de personas. En los tiempos de Alejandro Magno ya lo hacía, incluso antes, no sé qué civilizaciones había, muy antiguas, ya utilizaban la crucifixión, creyendo de que las personas que eran crucificadas no se merecían ser enterradas en la tierra, ni que la sangre cayera, ¿no? en la tierra, ni que fueran incluso hasta quemadas, como fueron los judíos en los tiempos de la Inquisición. Y era una creencia, ¿no? De que eran tan malditas esas personas que eran crucificadas que no tenían derecho a morir en la tierra, ¿no? Y era un medio de ejecución muy cruel y sobre todo muy humillante, ¿no? La manera con que eran crucificados en esta forma de la cruz, pues era una forma cruel, puesto que tenía varios procesos, ¿no? de ejecución. Tenía la flagelación, que eran los azotes. Desde días anteriores o día anterior era flagelada la persona que era condenada a la cruz, unos azotes donde era todo el cuerpo, eran desgarradores, eran con unos tipos de ¿cómo se llama? De látigos, unos látigos que tenían como unos anzuelos, donde cuando golpeaban arrancaban la piel, ¿no? Y creo que estaba leyendo que Bartolomé fue desollado, ¿no? por la flagelación, por los látigos, no quedó piel en su cuerpo.
Jesús fue tremendo, ¿no? La flagelación que tuvo, la tortura que tuvo de azotes, y primeramente la ejecución era por flagelación, después era sacado de lo que eran los calabozos, de lo que eran los romanos, pongámonos en aquellos tiempos, eran llevados hasta donde era la crucifixión, donde eran los lugares donde eran crucificados, pasando una gran vía, la vía del Cardo y otras vías, donde tenían que transportar ese madero que pesaba casi 150 kilos o 180 kilos, y después era la fijación en lo que era la cruz, que era con clavos, a veces era con cuerdas, atando las extremidades, pero la manera, ¿no?, con que eran ejecutados, ¿no? Y la cruz era el símbolo, ¿no? Al final ha sido un símbolo para nosotros, simbólico, espiritual, donde yo ayer veía la tienda y veía tantos lugares donde por todos los sitios tenemos la cruz. No sé si somos capaces de entender la simbología que tenía la crucifixión. Dice que a finales del siglo I, sobre el año 73 después de Cristo, fueron crucificados más de 6.000 prisioneros en la vía Apia. Dicen que hubo una rebelión romana, no sé si habéis escuchado esa rebelión, donde le llaman la rebelión servil o revuelta de Espartaco, de los gladiadores. Hemos visto la película, pero es cierto, es real. Una sublevación de los gladiadores por la esclavitud que había, ¿no?, la injusticia tan grande que había, y donde tuvieron que venir grandes legiones a la propia Roma para poder apagar esa rebelión, ese levantamiento, y fueron crucificados más de 6.000 prisioneros, ¿no? ¿Cuántos cristianos hubo crucificados desde aquellos tiempos? Pues yo estaba viendo la historia, ¿no?, leyendo, y casi todos los apóstoles en la palabra de Dios nos habla de que fueron todos, pues, fueron mártires. Mártir significa aquel que muere por causa de Cristo, aquel que su condición de hombre no es una oposición para poder llegar, pues, a cumplir el plan de Dios. El plan de Dios quizás no es que seamos crucificados, pero en aquellos tiempos, hasta el siglo IV, hasta el año 300 y pico, donde el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Hubo unos tiempos de 300 y pico años donde fue tremendo la persecución, varias persecuciones feroces, los tiempos de Nerón, donde se le echó la culpa a los romanos de la quema o del fuego de Roma, le echaron la culpa a los romanos, a los cristianos, y fueron perseguidos y fueron muchos martirizados, apedreados, y fueron colgados en el madero, fueron crucificados. La simbología que nosotros le damos a la cruz, el símbolo que le damos a ese símbolo, ¿no? Pues es el símbolo de la muerte de Jesús en la cruz. La muerte para perdonar nuestros pecados, para perdonar pues el pecado del mundo, la salvación de la humanidad. Jesús vino con un plan, y el plan de Jesús era morir en la cruz, y no de cualquier manera, sino morir en esa forma que estoy compartiendo, que es la cruz. La cruz que en estos tiempos no se predica, porque es un símbolo de sacrificio, de muerte, de abnegación, de dolor, ¿no? Y vivimos tiempos donde predicamos muchas cosas, pero no realmente predicamos y conocemos lo que fue la cruz y lo que fue el misterio y el ministerio de Jesús, que fue llegar a la cruz y morir por nosotros, por ti, que estás aquí sentado hoy. No sé si llevas una cruz colgada o no. Yo me la quité hace tiempo. Y me la quité en Israel. El Señor me mostró tanto la cruz como el símbolo de la estrella de David, porque la estrella de David es un símbolo pagano, aunque está puesto en la bandera, pero no viene en la Biblia. Es un símbolo que identifica al pueblo judío, y es un símbolo que lo transportaron desde la ruina de Babilonia, lo transportaron hasta Israel, y es un símbolo que significa haber salido de la esclavitud, haber salido del dominio de la opresión de otros. Y ese es el símbolo, ¿no?, que es la estrella de David. Pero también la cruz, ¿no? Ese es el símbolo, pero para mí es un símbolo de maldición. Pero también es un símbolo que nos enseña que Jesús murió por la humanidad. Amén. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir, dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que era
el símbolo principal, ¿no?, de poder expiar los pecados, de poder ser perdonados. El cordero sin mancha era muy preciado, un cordero inmaculado, un cordero que no podía tener ninguna falla. Y Jesús dice que también Isaías enmudecido, ¿no?, como oveja que va al matadero, ¿no? Y ese cordero era muy preciado en aquellos tiempos porque era el que podía expiar todos los pecados que habías tenido durante el año, ¿no? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios, ¿no?, que quita el pecado del mundo. Cuando era la crucifixión, una de las cosas que hacían era que dejaban que se murieran, ¿no?, los que habían sido colgados de sus extremidades. Y en los tiempos que murió Jesús, dice la palabra, creo que es en el Evangelio de Juan, que como se llegaba la hora donde llegaba el Shabbat, ¿no?, y había que descolgarlos y había que bajarlos, pues dijeron: vamos a romperle las piernas, vamos a romperle los huesos, para que, sobre todo las rodillas, para que se descuelguen y entonces ahí expiren, ¿no?, se asfixien, porque la causa de la muerte era un paro al corazón o una asfixia, ¿no? Y fueron rotos las piernas de los dos que estaban cerca de Jesús, pero cuando vieron a Jesús, vieron que Jesús ya había expirado, ya había ido con el Padre, y no le rompieron ningún hueso, el símbolo del Cordero de Dios. Amén. Se certificaba la palabra de Dios, ¿no?, de que él era el Salvador, era el Mesías, él era el Cordero que aún sigue perdonando el pecado de muchos. Amén. Esa cruz que ayer en sus tiempos se hizo para la enseñanza de la humanidad, murió por nosotros, pero también el Señor nos enseña, ¿no?, a que la cruz es el camino por el que tenemos que pasar, es el camino que tenemos que recibir aquellos que deciden ser sus discípulos. Amén. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, simboliza el amor de Jesús y la salvación de la humanidad, es el Cordero inmolado. Y bueno, en Mateo 16, 21, Jesús anuncia, ¿no?, iba mostrando a sus discípulos cuál era el plan del Mesías, el plan de Jesús, el plan de Dios, y claro, Jesús anuncia su muerte, a lo que Él había venido a este mundo. Él había venido a dar su vida por la humanidad, por el perdón de los pecados, por las vidas que quieren aceptar a Jesús en su vida. Y Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sí. Declarar a sus discípulos que le era necesario, declarar a sus discípulos, ¿no?, enseñarle, mostrarle a sus discípulos. Qué bendición es que Dios nos pueda enseñar el camino, ¿no?, que hemos escuchado en la adoración, y que podamos entender el mensaje de Dios, el plan de Dios en nuestra vida, la voluntad, lo que antes compartía el hermano esta mañana, ¿no?, de conocer y que tiene su proceso, y que cada día nos vamos acercando más y nos vamos dando cuenta de por qué Dios nos ha escogido. Dios no nos ha escogido a nosotros para que nos vaya bien en este mundo, para que no nos falte de nada en este mundo, para que en este mundo Dios sea nuestra ayuda. Claro que es nuestra ayuda, pero para ser luces, para ser luminares, para ser discípulos tan necesarios en estos tiempos, discípulos realmente que tienen claro, ¿no?, el mensaje de lo que Dios y Jesús les ha declarado a sus discípulos. El discípulo es una persona ya, no solamente un creyente, no es solamente una persona que ha acudido a escuchar el mensaje, sino el discípulo es un escogido. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Y por qué cuando son muchos llamados? Porque al principio pues suena no bien, suena de que bueno, estando Él cerca de nosotros, pues nos puede proporcionar todo lo necesario en nuestra vida. Él con nosotros pues nada nos va a faltar. Hay una mezcla de lo que es el mundo y de lo que es sobre todo la necesidad en nuestra vida natural. Pero cuando empezamos a profundizar en la comunión con Dios, en la relación con Dios, Dios empieza a enseñarnos el camino donde se ve la cruz cada vez más cerca y donde se van acercando los tiempos y los tiempos de dar realmente el paso del sacrificio, de
seguir como un discípulo a los pies de Jesús o dar marcha atrás, ¿no? Y muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquellos que son escogidos son realmente aquellos discípulos del Señor. No solamente había 12 discípulos, había más de 12 discípulos, los cuales iban abandonando el terreno, el llamado. ¿Por qué? Pues porque realmente el camino se iba haciendo más estrecho, angosto, en el plano natural. Pero en el plano espiritual se iba ensanchando y había claridad. Y las cosas declaradas del Señor se iban recibiendo, se iban entendiendo. Incluso en esos tiempos no se entendían porque el Espíritu Santo, el Consolador, no había llegado para darle luz, entendimiento realmente, ¿no? Fue el sello. En el congreso yo compartí sobre el manto de alegría, es como la cobertura de lo que es Dios con nosotros, ¿no? Que nunca nos va a faltar, esa cobertura que siempre va a estar con nosotros, que nos va a dar la luz del entendimiento en medio de la oscuridad, que nos va a hacer entender el porqué de las cosas y el plan de Dios en nuestra vida. Y que había que padecer mucho, dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar. Padecer mucho de los ancianos. Imagínate en aquellos tiempos donde la ley judía era lo más principal, ¿no? Era la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él enseñó realmente cuál era la verdadera verdad, la verdadera religión, la verdadera comunión con el Padre. Imagínate, ¿no? Aquellos discípulos que estaban cerca de Jesús y decían, ¿cómo vamos a ir en contra de lo que es el mundo, de lo que es toda esta estructura milenaria, ¿no? De lo que representan los ancianos, principales sacerdotes y los escribas. Contra la Iglesia hemos topado, contra todo la organización de lo que es el mundo, ¿no? Se nos desbarata porque Dios nos enseña de que nosotros no servimos a Dios y servimos a Dios y no servimos al mundo, de que toda esa estructura se nos va a venir en contra de nosotros y es grande, poderosa, pero es el plan del Señor en nuestra vida, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Yo cuando ayer vi ese crucifijo pequeñito que el Señor me habló, yo dije, el verdadero milagro es llegar a la cruz, pero realmente el verdadero maravilla, o el verdadero milagro de verdad es la resurrección. Amén. Llegar a la cruz es el esfuerzo natural del hombre, ¿no? De saber que va a padecer, que va a sufrir, pero realmente tener la fe de saber que ahí no acaba todo, de que no voy a morir. Tenemos miedos a morir en el mundo, tenemos miedos a morir a la carne, tenemos miedo a morir a qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Cuando el Señor nos quiere enseñar realmente que ustedes no son de este mundo. La predicación que yo traigo es para la salvación, para la vida eterna. Que este mundo no nos sirva de tropiezo, que este mundo solamente nos sirva realmente para llegar a la cruz, vuelvo a compartirlo. Llegar a ese sacrificio. Sacrificios que empiezan por lo poco, pero que al final el Señor nos va a presentar realmente ese padecimiento, pero realmente para resurrección. Ayer, leyendo la palabra, yo tenía 2 mensajes para hoy. Y uno de los mensajes era ver las maravillas de Dios. Quizás me estoy yendo, pero ¿cómo vemos las maravillas de Dios? Aquel que ve las maravillas de Dios es aquel que llega a la meta, aquel que rompe, ¿no? Que corta es ¿cómo se llama? Esa bandolera, ¿no? De he llegado a la meta, he ganado la batalla, como dijo Pablo, de no quedarme a mitad, sino de cumplir el propósito, ¿no? Y la muerte en la cruz es ver la maravilla de Dios, ese sacrificio, ese esfuerzo, el morir, que Jesús en el Getsemaní sudaba gotas de sangre, sufría. Señor, Padre, si es de ti, que pase esta copa de mí, ¿no? Esta copa de sufrimiento, pero si no, hágase tu voluntad. Cuando se hizo la voluntad del Padre, se vieron las maravillas de Dios. Amén. La Iglesia necesita ver maravillas, prodigios, milagros. Para ellos hay que llegar al límite. Para eso el Señor nos va a llevar a unos límites del Mar Rojo, donde vamos a ver los carros del faraón detrás nuestra, y muchos dirán, mejor fuéramos quedado en Israel, en Egipto, mejor sería que nos volviéramos y quedáramos allí. Pero Moisés tenía fe delante del mar, diciendo, si hasta aquí nos ha traído Dios es porque Dios quiere hacer algo. No lo sé, pero algo va a hacer Dios. Y Dios abrió el Mar Rojo. Amén. Esas maravillas que no se ven es porque la cruz está muy lejos del pueblo, está muy lejos de nosotros. O la negamos, o la obviamos, o no queremos que venga a nuestra vida.
hay que resucitar. Y ese es realmente yo creo que el mensaje de Dios. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a intentar convencerle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Hemos visto milagros en ti, hemos visto que tienes poder, autoridad. Tú puedes hacerlo de otra manera, pero no lo hagas. Pedro en aquellos tiempos, era seguidor de Jesús, había visto los milagros de Dios, pero no había llegado a ver la cruz. No había llegado a ser realmente ese discípulo espiritual, ¿no? de llegar a morir a la cruz. Pedro murió en la cruz, murió en Roma, pero cuando fue a morir, él pidió que no muriera como el Maestro, sino que muriera de diferente manera. Murió boca abajo, crucificado. Ya había recibido el Espíritu Santo, ya se había derramado esa lengua de fuego sobre su vida, ya el miedo se había acabado. Ya las cosas interpretadas por la ley, interpretadas por la enseñanza se habían ido. Ya era luz, era claridad. Él había tenido paz. Él había huido cuando Jesús iba a ser crucificado. Él negó a Jesús varias veces, pero hasta que él se dio cuenta y recibió realmente el Espíritu Santo. Ese Espíritu que le da todo para poder llegar al plan de Dios, ¿no? Y cuando llegó el tiempo de Roma, donde él predicó en tiempo y fuera de tiempo, y fue el tiempo de morir, él dijo: yo no quiero morir como mi Maestro. Murió boca abajo, crucificado, quizás peor, pero en un símbolo, ¿no?, de que he llegado a la meta, he cumplido el plan al cual tú me has llamado, me has escogido, y era realmente ser tu discípulo hasta el final. Amén. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ese es nuestro dilema: ¿dónde ponemos la mirada? ¿En Dios o en las cosas de los hombres? ¿Para qué utilizamos al Señor? ¿Para qué utilizamos la cruz? Y muchas veces me monto en el avión y veo muchas personas que, veo que no puedo juzgarlas, pero sí veo que son gente de poco creyente quizás, ¿no? Pero todos cogen su cruz, se la besan, ¿no? A santiguarse. ¿Y qué símbolo tiene, no, para ti? Que no se estrelle el avión, que no me falte el trabajo, que no tenga ningún accidente. Sí, nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, pidiéndole, que nos proteja, que nos guarde. Pero realmente, ¿qué miramos, no? Como le dijo Jesús a Pedro, y el hombre en su condición siempre va a mirar lo natural, lo carnal. Siempre vamos a intentar retroceder, siempre vamos a intentar que ya haya muerto Él y que por Él ya nosotros pasemos de ese sufrimiento. Pero es necesario padecer, ¿no? Es necesario, aquellos que quieren seguir a Cristo, ¿no? Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Y cuál es nuestro tropiezo? ¿Cuál es tu tropiezo? Yo sé, o a veces le pido a Dios que me quite los tropiezos de mi vida. El otro día tenía una conversación con una persona muy amada que quiero mucho, una persona en el Señor, familiar, y que la amo muchísimo. Y compartíamos de los milagros, de las maravillas. Vuelvo otra vez a compartirlo. Decía: Señor, ¿por qué no hacen milagros en estos tiempos? Yo muchas veces le pido al Señor que me dé la capacidad de que Dios obre un milagro a través de mí. Y hablando con esa persona decía: pero a veces me siento mal porque quizás esos milagros no obran, o siento que no obran a través de mí porque quizás es algo egoísta, ¿no? ¿Qué reconocimiento se le daría a este hombre? Todos seguirían a José Jesús, ¿no? Todo sería... Y yo digo: Señor, quítame eso. Pero sí te pido que obres, que hagas milagros, que en una iglesia puedas darle vista al ciego, pero al ciego de verdad, que al cojo pueda caminar, pueda ser enderezado. Y vemos milagros en el Señor, entendemos milagros en el Señor. Pero a veces faltan esos milagros porque hay tropiezo en nuestra vida, porque no hay la fe suficiente, porque esa fe que nosotros creemos que la hay es una fe que no es efectiva. Y para que se vean esos milagros, vuelvo a compartirlo, no tenemos que llegar al límite, ¿no?, de realmente esa fe suficiente de poder dar la vida por el Señor, de poder darlo todo, presentarlo todo delante de Dios. Y nos cuesta, hay tropiezos. Nos cuesta a veces dar los diezmos, nos cuesta a veces venir a la iglesia, nos cuesta a veces ir a evangelizar, nos cuesta hacer pequeñas cosas que para Dios no las necesita, pero que sí las necesitamos nosotros en nuestra vida para que Dios obre en nosotros. Amén. Por lo tanto, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Cuando ponemos las cosas en los hombres son cosas egoístas, beneficiosas para nosotros mismos. Aquel que empieza a dar los pasos en el discipulado se da cuenta de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, es necesario pasar por ese camino, ¿no? Pasar por esos quizás tiempos que han de estar marcados en nuestra vida para que se confirme la voluntad de Dios en nosotros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa cruz que pesaba 150, 180 kilos, después de haber sido flagelado, y saber hacia dónde vas. Porque aquel que coge la cruz dice: bueno, yo cojo la cruz, pero te lleva al monte Gólgota, te lleva a la muerte, te lleva a dejarlo. Y todos tenemos en nosotros cruces, todos tenemos a veces cargas en nosotros que no las dejamos o no queremos llevarlas hasta ahí, pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo. Jesús se negó a sí mismo, murió, se dio por la humanidad, por ti y por mí. Negarse, ¿cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos? Amén. Y la Iglesia es la principal exponente del amor de Dios, es el principal exponente, y para eso hay que negarse mucho. Aquellos hermanos que van a misiones, que vemos en las imágenes, aquellos hermanos que muchas veces hasta los vemos predicar y hay honra en ellos porque hay obras y hay, más que obras, hay frutos espirituales en su vida. Han pasado por esos tiempos de fe, esos tiempos de negarse a sí mismo, de morir a cosas imposibles en su vida, de dejar sus trabajos, de dejar sus vidas, de dejar sus rudimientos, como hizo Simón Pedro y otros tantos, para seguir a Jesús hasta el final, para hacer el propósito de Dios. Yo estoy contando hoy cuál fue el Calvario y cuál fue la cruz, pero a través de la predicación de Pedro se convirtieron 3.000. Y otro día le compartí a un hermano: si solamente tú fueras de salvación para uno, qué gran galardón tendrías en el cielo. Y Pedro fue discípulo de bendición, donde solamente la predicación tenía una unción, tenía una llenura, que solamente cuando pasaban por la sombra se iban sanando los enfermos. Él había probado, él se había negado a sí mismo, él había dejado todo, él había estimado todo por basura, como fue Pablo. Después hubo esas maravillas, esos milagros, esos prodigios, esas coberturas en la vida de ellos, porque habían visto la cruz tan de cerca que no tenían miedo, sino era el galardón, era la medalla, se puede decir, era el premio para sus vidas. Amén. En Romanos 6:3, gloria a Jesús. Dice: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo nos habla, ¿no? ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa nacer de nuevo. Aquellas criaturas que hemos pasado por el bautismo de agua, hemos muerto al viejo hombre, hemos nacido al nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Cuántos bautismos se han habido, no? Cientos, miles. Aquí yo en esta iglesia ya pienso que llevamos algunos cientos. ¿Qué cambio ha habido en nuestra vida? ¿Cuánto nos hemos negado a nosotros mismos? ¿Cuánto hemos dado el paso de discipulado? ¿Cuántos hemos pasado del llamado a ser discípulos verdaderos y hemos caminado y vamos acercándonos a la voluntad del Señor, al propósito del plan al cual el Señor nos llamó? Y aquí te dice claramente que: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados también para la muerte de nuestros pecados, para la muerte de nuestras concupiscencias, para la muerte de lo terrenal en nuestra vida, para la muerte de lo natural en nosotros, para poder ser, vuelvo a repetirlo, ¿no? El otro día lo compartía en el Congreso, ser el utensilio más utilizado por Dios para mostrar la creación o para que el reino de Dios y su justicia sea en este mundo. Pero a la misma vez también el hombre es el miembro, el utensilio más vulnerable de la obra de Dios. Somos vulnerables. Rápidamente la carne a veces nos puede. ¿Por qué? Porque el morir nos cuesta. El morir es el sacrificarnos cada vez más. El abnegarnos a tantas cosas es muy difícil.
pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y todo conlleva con lo mismo, el bautismo. He nacido de nuevo, soy una nueva criatura, todo ha cambiado, pero ese bautismo te va a llevar a que también debes de participar de la muerte. No solamente debes de participar del nacimiento, sino también tienes que participar de llegar al final, de la meta. Ese final que es la muerte a todo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y me llevaba la palabra que yo también tenía en mi mente, ¿no?, de esas maravillas de Dios en nuestra vida. Las maravillas que se expresan en nuestro alrededor. Se expresan porque, vuelvo a compartirlo, hemos llegado a ese límite, hemos llegado a esos elementos que se han conjugado para que las maravillas, como la luz o el fuego, se necesitan unos componentes, esos componentes que se necesitan en nuestra vida para que esas maravillas se hagan, esos prodigios se lleven a cabo, esos milagros se hagan en nosotros. Es porque esos elementos, esos componentes esenciales en nuestra vida, la santidad, esto, lo otro, sí, pero llegar al límite, llegar al punto donde ya Dios encienda la luz, el fuego de Cristo se ilumine, esas maravillas que son milagros verdaderos, atribuidos solamente a Dios y al Espíritu de Dios, obren en medio de nosotros. Amén. Y dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la vida nueva, ¿no? De ver la maravilla de Dios en medio de nosotros. De no apagar nuestro fuego, de que muchas veces en nuestra vida cristiana nos vamos, yo pienso que muchas veces nos vamos enfriando, ¿no? Nos cuesta tanto calentarnos en el fuego, nos cuesta tanto llenarnos en el Señor. En esa vida nueva de nuestro bautismo, a veces entramos en una rutina donde, vuelvo a compartirlo, se conjuga mucho lo del mundo y no ves realmente la mano de Dios, y quizás sea por la falta de sacrificio de nuestras vidas, de falta de ese esfuerzo sobrenatural, ese esfuerzo que solamente viene a través de aquellos que han recibido a Jesús en su vida. Vuelvo a compartirlo, Pedro llegó a ser crucificado porque Jesús entró en su vida. No solamente ser discípulo, sino ya ser una nueva criatura. Ya no vivo yo, sino ser Dios con Él. Amén. Y vino esa vida nueva, yo pienso que tan anhelada por nosotros. Versículos 5 y 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Si pasamos estos padecimientos y esos sufrimientos por causa de Cristo, veremos la gloria de Dios. Veremos ese manto de alegría que hemos compartido en estos tiempos. Ese manto de alegría que no nos lo trae el mundo, sino nos lo trae Dios. Aquel Esteban que hemos compartido, que fue apedreado y tal, pero él, su mirada estaba puesta en el cielo. Como Jesús le dijo a Pedro, yo creo que no buscan las cosas de Dios, sino buscan las cosas del hombre. Y cuando uno busca las cosas de Dios, llega a encontrar esa resurrección. La resurrección es la vida. La resurrección es el milagro. La resurrección es lo imposible a través de lo que es realmente esa muerte. Porque si somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en la semejanza, en el parecido de padecimientos, de acercamiento, de morir, de anegarse, de estimarlo todo por basura, por seguir a Cristo, así también lo seremos en la resurrección. Veremos la gloria de Dios, veremos la transfiguración del Señor, veremos que cuando viene esa resurrección viene esa gloria espiritual que no es natural. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El viejo hombre que fue crucificado. El hombre que hemos vivido, lo hemos dado en fe por dejarlo ahí en el madero, en esa cruz que llevamos colgada, que ha muerto en ese lugar, sabiendo de que Él quedó muerto, crucificado en la cruz para renacer en esa resurrección que hablamos, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. No sirvamos más al pecado. Y hay pecados, el otro día yo compartía sobre la mentira, un hermano decía, parece que hay mentiras pequeñas, mentiras grandes, mentiras piadosas, solemos decir.
El hombre de por sí somos mentirosos, pecamos. El hombre natural, muchos que vienen a la iglesia, no, yo no fornico, yo no adultero, yo no hago esto, tal. Pero pecamos. El hombre natural peca. Solamente aquel hombre resucitado espiritualmente es aquel que está por encima del mundo. Porque el mundo ya pecamos, en la erosión de lo que respiramos en el mundo, lo que vivimos en el mundo trae pecado. ¿Por qué? Porque lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, versículo 6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. En Hebreos 12 podríamos compartir mucho y sobre ello, ¿no? Pero realmente la enseñanza que nos quiere dar el Señor de llegar a la cruz, de llegar a esa crucifixión, ¿no? De lo que es el viejo hombre, de no juntar ese nuevo hombre con el viejo hombre, las cosas de Dios con las cosas del mundo, esas religiones paganas que hay, ¿no? Esas religiones que en el nombre del Señor y en el nombre de la cruz, pues, son paganas, no son puras, no son verdaderas. En los tiempos de la Inquisición, que últimamente se me viene tanto a la mente, fueron perseguidos tantos judíos, fueron tantos quemados en la hoguera, ¿no? En el nombre de la cruz, esas cruzadas que se hacían hablando de ello, ¿no? Y la cruz es el amor de Jesús, es de acercarnos a Él. En aquellos tiempos los judíos podían salvar su vida si renegaban de la ley, de la religión judía. Eran expulsados de España los sefardíes, pero podían guardar su vida. Nosotros no tenemos excusa de nuestra vida antigua. Nuestra vida antigua tiene que morir en la cruz. No tenemos que depender nada de ella. Por amor a nada. Solamente lo podremos, lo conseguiremos con el amor de Dios. En Hebreo 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Considerad a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Desmayamos, flaqueamos, nos cansamos, nos agotamos, nos perdemos, nos diluimos en este mundo, pero el poder de la cruz, el poder de ese sacrificio, ¿no? de Dios en nuestra vida, y también la enseñanza en nuestra vida, vuelvo a compartirlo, ¿no? de que podemos en el nombre de Jesús poder padecer todos esos sufrimientos para poder ser victoriosos en el tiempo de la prueba, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay tanto desánimo, veo a veces en la iglesia, ahí veo tantos brazos bajados. Oye, estaba escuchando, mi esposa dice levantar los brazos, y yo conozco a mi esposa, y cuando dice levantar los brazos es porque ve mucha desidia en la iglesia. No porque levantes los brazos vas a ser salvo, pero si no tienes la acción por lo menos de levantar tus brazos normales a Dios y decirle, Señor, te necesito, obra en mi vida, pues cuanto más hay fuera que tenemos esas frialdades del mundo. Amén. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No habéis resistido hasta la sangre. A veces al mínimo ataque dejamos todo y huimos, ¿no? ¿Hasta qué punto somos capaces de resistir el sufrimiento, el padecimiento por causa de Jesús? El que poder llegar a un lugar y poder testificar el nombre de Dios en un sitio donde no se está testificando o se está, no lo sé, ¿hasta qué punto podemos llegar? Y yo creo que a veces el hombre, como hemos compartido últimamente, el hombre se está debilitando, el hombre espiritual. Y quizás el hombre natural piensa que se está fortaleciendo a través de todos estos avances del mundo, pero nosotros nos tenemos que fortalecer espiritualmente. ¿Cómo te fortaleces? Pues mirando a la cruz, hermano, no negándola, no dejándola atrás, sino siempre en tu mirada al frente. Así padeció el Maestro por mí, Él me dio la gracia, Él me dio las fuerzas, Él me perdonó, Él cortó toda ligadura de atadura
y yo soy salvo por la sangre de Cristo. ¿Hasta qué punto podía uno llegar? Pues en esta semana y en estos días he visto muchos que han caído en el ministerio por excusas, por aquello, por no sé qué, aquello, no sé cuánto. Hermano, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en la cruz. No mires las cosas del hombre, porque si no vendrá tropiezo a tu vida. Amén. Por lo tanto, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. ¿Cómo se combate el pecado? Pues se combate con muchos sacrificios, con mucho sufrimiento. Jesús fue tentado después de estar 40 días y 40 noches en ayuno, y fue tentado y superó la prueba, puesto que él era Dios, pero estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del poder de Dios. Tenía su plan claro, y su plan claro era llegar a la meta. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Aleluya. Quizás a algunos hoy le ha aguado el domingo porque dicen, ¡buah! Hay que morir, hay que dejar. Yo creo que es un refresco, un reconocimiento, ¿no? Realmente de por qué viene la palabra de Dios a nuestra vida, ¿no? Y hay muchas formas, hay muchos tipos, hay muchas maneras de venir al Señor. Pero a medida que vamos creciendo y profundizando en ese camino, el Señor nos va enseñando realmente cuál es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida es que no es que no te falte de nada en este mundo y que seas rico y que seas próspero. No. Yo creo que Dios quiere algo más de ti. Y lo que quiere Dios de ti es que seas un discípulo. Los discípulos fueron aquellos que fueron llamados, estuvieron cerca, recibieron y decidieron seguir a Dios hasta el final. Amén. Mejor es el final del negocio que el principio, dice la palabra de Dios. Mejor es llegar a la meta, esa meta que a veces el final como que parece lejano, como que no llega, y donde muchos quieren esquivar, porque el final no es un premio natural, sino el final es el premio espiritual, ¿no? Y que pocos llegan a conseguirlo porque no se han negado a sí mismos. Por lo tanto, Señor, gracias por tu muerte en la cruz, Señor, por tu sacrificio, Jesús. Señor, tú te negaste, Dios mío, en todo. Siendo Dios, Dios mío, tú te hiciste hombre y no solamente te hiciste hombre de carne, donde padeciste los dolores del hombre, los dolores de la carne, el sufrimiento del vituperio, del maltrato, sino que diste la enseñanza de llegar a la cruz, de cumplir el propósito del Padre, Señor. Aunque la carne fue débil, la carne no podía, Señor, tu Espíritu Santo llega, Espíritu de Dios. Dios mío, son tiempos difíciles también, donde muchos somos probados, donde muchos también a veces nos escondemos y nos camuflamos y buscamos de ti y buscamos del mundo. Señor, que podamos poner la mirada en ti, Jesús, en la cruz del sacrificio, en la cruz de morir, de negarse a nosotros mismos, y en la cruz que nos lleva a ver tus maravillas, Jesús, a resucitar, a renacer de nuevo, a ver la recompensa del esfuerzo sobrenatural, del esfuerzo espiritual, Jesús. Señor, yo quiero llegar a la meta, Dios mío. No quiero que este mundo me ate, ni... Yo quiero llegar a la promesa, Jesús. Yo, Señor, quiero que me instruyas, que me capacites. Decirte que por mis fuerzas no puedo. Me debilito, lloro. Y solamente necesito tus fuerzas, Jesús. Señor, gracias por esos ejemplos, esos martirios, esos hombres y mujeres que dieron la vida por ti, que aún sigue dándolo, como en Nigeria y en tantos países donde están siguiendo persecuciones. Señor, como dijo tu palabra, no los quito del mundo, solamente te pido que los guardes de este mundo. Guárdanos de este mundo, Señor. Trae un avivamiento a la iglesia, Señor. No a esta iglesia, sino a la iglesia tuya del mundo, Señor. Trae un avivamiento de volver a
a los principios, Señor. Cuántos ha cambiado todo. Que volvamos, Señor, a los primeros cristianos, donde no tenía nada suyo, sino era todo en común. Que podamos tener esa libertad, Señor, esa confianza, esa paz, Padre. Enséñanos, mío, Padre, a llegar a la cruz. Enséñanos a morir en la cruz, Jesús. Aleluya, vamos a adorar a Dios, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de adoración y de comunión con Dios. Aleluya, esa comunión con Dios que lo tuvo Pedro, pero cuando llegó el momento de estar en la cruz, él huyó. Él miró más su vida. Pocos estuvieron a los pies de Jesús en la cruz. Pero ahí en la cruz es donde Dios nos quiere llevar. Para poder ver los milagros, las misericordias. Gracias, Jesús, gracias Señor. Bendito seas, Jesús. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y por siempre feliz yo seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y por siempre feliz yo seré. Primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y por siempre feliz yo seré. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo